Mundo de Negocios Baker Tilly presenta Baker Tilly en Imagen Empresarial. Ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, esto es Imagen Empresarial. Reflexionaba ahorita que lamentablemente el subsecretario Gabriel Llorio, yo creo que pues, se duerme tarde, pues no madruga. Y entonces pues hasta ahora no lo hemos podido entrevistar y es clave por lo que estamos discutiendo. Pero ¿para qué queremos al subsecretario Gabriel Llorio si tenemos aquí a Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana? Y lo digo en serio porque, digamos, pues obviamente yo siempre que platico con algún funcionario del gobierno, salvo algunas excepciones, pues tú espera el mensaje inercial, ¿no? Mensajes un poco institucionales, un tanto huecos, digamos, poca posibilidad realmente de ir al fondo de las cosas. Pero contigo, mi querido Pedro, que conoces bastante bien pues de un montón de cosas, pero obviamente vinculado, por supuesto, a la parte fiscal, por supuesto, al presupuesto, pues es un gusto tenerte aquí y creo que se puede aprender mucho y sobre todo muchas buenas reflexiones. Pues a tener ideas. Buenos días antes que nada, Rodrigo, al auditorio. Saludos de parte de todos mis socios de Baker Tilly, aquí a toda la gente de Imagen Empresarial. Pues bueno, dijimos que íbamos a hablar del paquete económico, pero todo mundo hoy lo analiza bien, las cifras, los porcentajes, los desgarramientos de vestiduras, de las reasignaciones presupuestales a unas secretarías a otras, los grandes proyectos de infraestructura. Y está bien, hay que hacer esa reflexión. Los datos son interesantes, el tema del endeudamiento. Y yo diría, vamos a ver primero, ¿de qué tamaño es el pastel, ¿no? El Producto Interno Bruto mexicano, ¿cuánto vale, Rodrigo? Porque hablamos de 9 millones de gasto y otros 9 millones de ingresos. Pues son 36 billones de pesos, ¿te gusta? Más o menos, el gran Producto Interno Bruto mexicano, que entonces empezamos a desmenuzar, ¿no? Se habla en el presupuesto de egresos que va a haber un gasto de 26.2% de este PIB, que es alrededor de 9.6 billones de pesos. Y entonces suena como mucho dinero. Exacto. Pero empezamos a ver que más de un peso de cada 5 se van a gastar en pensiones. O sea, 2 billones de pesos, para cerrar las cifras, se van a pensiones, incluyendo pensiones regulares y el programa de pensión de adultos mayores. Cosa que bueno, está bien, ¿no? O sea, es bueno que tengan ese recurso. Y por otro lado, bueno, pues se habla de que ese déficit, porque el gasto será, el gasto 26.2 y el ingreso será 21.3. Y entonces hay un 4.9 que de dónde lo vamos a sacar. Exacto. Y ahí es donde vienen las reflexiones de si se necesita o no una reforma fiscal, pero no, realmente está planteado en el paquete económico que haya un endeudamiento, ¿no? Que va a corresponder a eso. Buena parte del núcleo de la discusión hoy vinculado a ese nivel y depende, ¿no? Porque obviamente el gobierno federal dice tenemos el espacio. Yo recuerdo, lo he estado diciendo al aire, cuando uno revisa las recomendaciones del FMI, pues decía, utilicen su espacio fiscal. Claro, era mejor hacerlo en el contexto 2020-21, en donde necesitabas, digamos, muchos países lo hicieron, se recuperaron más rápido, pero bueno, pues es un aspecto importante que hoy se discute. Sí, y bueno, la controversia junto con el uso del espacio fiscal, con el cual yo estoy de acuerdo, además se guardó durante 5 años y se usa en el sexto, me parece que es un poco irse de fiesta el último año, ¿no? Exacto. Y mientras haya gasto real, pues está bien. Ya la controversia de dónde se va el gasto es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Sí, ahorita me hiciste pensar en una metáfora, es como un estudiante que toda la carrera pues se guardó, estudió, etcétera, y ya cuando se va a graduar, digamos, ya prácticamente tiene todo hecho. Pues se va de fiesta. Ahora, habría que ver qué estudió ese estudiante, ¿no? O sea, a lo mejor... ¿Y a dónde se va a ir de fiesta? Exactamente, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, hablando del gasto, ¿no? Porque el gasto, por supuesto, es una responsabilidad de la Cámara de Diputados aprobar. Hay que recordar las fechas, ¿no? Tenemos 3 fechas clave aquí. El 20 de octubre, el 30 de octubre, o 31 de octubre, perdón, y el 20 de noviembre, que es donde se tienen que hacer la secuencia de aprobación tanto en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, cada uno de los paquetes, tanto ingresos y la exclusividad de la Cámara de Diputados para el presupuesto de ingresos, y 20 días después su publicación y otros 20 días después su entrega a la Cámara, a las cámaras, ¿no? Y entonces empezamos a revisar que ese presupuesto, bueno, pues trae datos de reasignaciones importantes, ¿no? Ves de repente una
una dobleteada a la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, va relacionada con la finalización del Tren Maya y eso viene reasignado de turismo. Exactamente. ¿No? O una gran reasignación de salud al IMSS Bienestar, que también está tremendo, ¿no? Y una disminución terrible al presupuesto de turismo, pues sí, porque es recurso que se fue a defensa. De todos modos no lo estaba ejerciendo, digamos, desde la óptica de turismo, pero era una obra. Exacto, era para una obra. Lo mismo que pasa con la Secretaría de Energía, ¿no? Que hay una gran reasignación, pero es para la inyección de ciertos recursos a Pemex y a la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces, yo no me detendría en esos análisis de las reasignaciones, sino en dónde está, por ejemplo, el recurso que viene a la Secretaría del Bienestar, ¿no? Ese es que luego el controversial, ¿no? De que si son utilizados o no para fines de tipo político. Y bueno, ahí es donde seguramente se tendrá que observar con mayor detenimiento el destino de los mismos. Pero por el lado de los ingresos, ¿no? El lado de los ingresos que yo creo que es lo que nos puede ocupar un poco más, cómo esta fiesta que se va a pagar con la tarjeta de crédito del estudiante, exacto, ¿no? En 11%, un poco más de 11% más que el año todo pasado. Esto que los estudiantes somos los contribuyentes, una parte. Estudiambre, dicen, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ahí viene esa controversia que decíamos y el planteamiento de que no puede ser siempre así, ¿no? De que viene una transición gubernamental, viene un nuevo cambio de gobierno y las oportunidades se abren de manera espectacular para poder hacer un cambio. Y todo el mundo empieza con ampliar la base, la reforma fiscal. Y sí, puede ser, pero ¿cuáles serían nuestras opciones? Seguramente el aumento de impuestos o aumento a las tasas no lo será. No estará por ahí el discurso. No, el presidente lo dijo desde que arrancó y ha sido así. Y ninguna campaña política atraviesa por una bandera de vamos a subir impuestos. Exacto. Sino al contrario. Y entonces las herramientas que hoy tenemos son lo que se tiene que usar. Platicábamos hace 15 días con Pascal de las fuentes de donde proviene la recaudación, si te acuerdas. Sí, sí. Que era principalmente manufactura y maquiladora, segundo servicios financieros, tercero servicios inmobiliarios y de ahí el comercio en general, exterior y el dato que a mí siempre lo repito y lo decía ese día, el 0.02% de los grandes contribuyentes aporta 48% de los ingresos tributarios del país. Que es realmente formidable, ¿no? Porque quiere decir que si duplicaras, pues ya pagan todo, ¿no? O sea, sí. Básicamente, claro, no es tan fácil, no es así, pero simplemente que sí es muy relevante, porque eso es lo que mantiene pues la mitad, digamos, de los ingresos tributarios del gobierno, que no es cosa menor. Sí, de hecho, los ingresos tributarios de que se habla aquí en el presupuesto, en un 54.5% provienen de los ingresos tributarios, ¿no? Ya los otros son otras fuentes de ingresos. Exacto. ¿No? Y esa es la que está comprometida para el año que viene. Es la que no se ve, por un lado, aumento en ingresos tributarios, sino al contrario, y por el otro, una caída en los ingresos por concepto petrolero, ¿no? Claro. Sí, que eso es un aspecto clave. Pero sabes que tengo que hacer un corte, mi querido Pedro, y regresamos ahorita para hablar justo de ello y además, pues con un enfoque realmente me parece muy clarividente en términos de lo que podría ocurrir, sobre todo en el último año de la administración, donde se puede dar más margen para que el arranque de la siguiente, gane quien gane, pues sea menos presionado, digamos, que eso es parte de lo que hoy se está discutiendo. Las compañías de calificación dicen, pues sí, el 2024 cierra, pero el problema es el arranque de la siguiente fiesta, digamos, ¿no? Y eso, pues puede haber... Tenemos una gran oportunidad de armar una bonita fiesta para el gobierno que viene. Exactamente, para que inicie su ciclo estudiantil. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros aquí en el estudio Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana. Y Pedro, bueno, pues ya estamos en la parte, digamos, el gasto está muy revisado, lo estamos... es una discusión pública que va a continuar, aquí la seguiremos abordando, etcétera. Pero más allá de ello, pues tiene que ver con los ingresos y justo nos quedamos pendientes de ver en dónde está este espacio, digamos, que puede ayudar a incrementar los ingresos por un lado, sin pasar por una reforma que no va a ocurrir porque fue una promesa desde el inicio de la administración y hasta ahora se ha cumplido y se va a cumplir con lo que está planteado hoy. Claro. Ahora, para entrar al tema de ingresos hay que analizar variables, ponerlas en perspectiva. Crecimiento económico 2.5 a 3.5 se habla, ¿no? Más o menos lo que puedan decir los analistas. Inflación 3.8.
Tasa de interés como por ahí del 10.3, o sea, similar, ¿no? Sorprendentemente calculan el tipo de cambio en 17.1, ¿no? Sí. Eso está extraño. Y luego el barril de petróleo en 56.7, sí, que son $12 menos. Estas variables pueden jugar interesante porque por cada dólar extra que suba y se cobre del barril, puede haber una caída adicional de alrededor de 13,400 millones de pesos cada dólar, por cada dólar extra que vendas el barril de petróleo. Esa es una variable que puede ayudar. Cada abajo es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. Porque pienso, por ejemplo, cuando uno ve que China va a crecer menos, le quita presión al precio del petróleo, porque es una economía como todas las economías que vive de hidrocarburos, y a partir de ahí, pues una China desacelerada te hace pensar que el precio del petróleo pues puede no caer. Ahora, el otro día platicaba con alguien que tiene muy bien del tema petrolero y me decía, los saudíes tienen una reserva petrolera de 24 millones de barriles de petróleo. Entonces... están sentados en un barril. Sí, están sentados en un barrilote y lo controlan. Claro. Y entonces pues, eso me hace pensar que a lo mejor el precio no cae tanto. Es probable. Bueno. Además, nuestra plataforma de producción pues, está comprometida. Sí. No tenemos como un barril grandote. Bueno, entonces, jugando con esto, vemos algunas cosas que decía yo, bueno, las herramientas con las que hoy existe se pueden potencializar, sí. Y ahí está el plan maestro de fiscalización y recaudación, el reciclo, que es una gran herramienta, las vetas del potencial recaudatorio, pues estamos hablando de alrededor, ¿qué te gusta? 90 millones de RFCs en el país, en donde ya dijimos que el 0.02 son los grandes contribuyentes. 12,000 más o menos. Sí, 12,000, un poco más de 12,000, y de ahí todos los demás, ¿no? Y hablamos del aumento de recaudación por ISR de retención de salarios. Eso quiere decir que se está formalizando más el empleo, hay más involucrados en el IMSS, se prevé un aumento de aportaciones de seguridad social. O sea, esa parte es fuerte o se está fortaleciendo. ¿Por qué no los haces gastar más? ¿Por qué no les das más dinero? Y ahí es donde podemos empezar a dibujar algunas ideas, ¿no? Hacer tasas de ISR más competitivas para cierto sector de la población, que es consumo, interno o externo. Que, por cierto, ha sido una de las fuentes de crecimiento en el 3.6% sorprendente que llevamos este primer semestre. Una parte bien importante tiene que ver con el consumo. Por supuesto, exacto. Y parte, el cuarto lugar de la recaudación es el comercio interno y el externo, ¿no? Entonces, si eso lo potencializas y no dependes tanto pues de remesas, turismo y todo, que está bien que lleguen, de ahí podemos ver, bueno, pues todo esto que se ha estado estableciendo en donde hay grandes oportunidades de que se formalice el arrendamiento, los servicios profesionales y pues empiece a desincentivarse el uso del efectivo. Y por el otro lado, en materia de IVA, pues yo creo que viene un interesante momento social y político en el cual podemos volver a platicar si es viable el revisar el tasa cero, alimentos y medicinas. Esta es una oportunidad de recaudación, todo esto que acabo de decir, de más o menos $1 billón conservadoramente, ¿eh? Porque es siniestro esto de las tasas cero de alimentos y medicinas. Se oye feo, pero lo es. Porque al final de una cadena de acreditamiento de IVA, un producto agrícola, ¿no? Una zanahoria que vino desde que la cosecharon, la sembraron y todo el camino hasta el estante de la gran tienda comercial de autoservicio, y yo la tomo, la pago y la pago sin IVA. Y el IVA que sí se generó en toda la cadena de acreditamiento para producir la zanahoria, ¿a dónde quedó? ¿Quién crees que lo solicita en devolución? La gran tienda. Exacto. Entonces ese flujo, y si la gran tienda es extranjera, pues esa devolución se fue al extranjero, no se fue a atacar a los pobres, la pobreza. Eso me parece y me gustaría hacerlo un poco más didáctico. Vamos a pensar un aguacate, que como están los precios no va a sonar tan extraordinario, pero 100 pesos un aguacate, ¿no? El famoso aguacate, bueno, pensemos que ya pagó su derecho de piso, que ahora es un factor lamentablemente, pero ¿cómo funciona en la estructura de los 100 pesos que yo pago como consumidor en la gran tienda de supermercados? Me compro mi aguacate de 100 pesos, ¿cómo se desdobla, digamos, la cifra? ¿Qué te parece que el que lo siembra, lo cuida, lo fertiliza, lo riega, lo cosecha, lo lava, lo empaca, lo traslada, lo distribuye, lo concentra y de ahí lo pone en un distribuidor que lo va a poner en un estante de una tienda de autoservicio? Todo eso que dije, 8 eslabones, generó IVA. IVA, claro. Todos esos IVAs de gasolina, casetas, el vehículo, el chofer, el salario, todo eso tuvo un costo agregado, un valor agregado. Sí.
y lo puse y tú y yo llegamos y nos lo compramos y nos lo llevamos a la casa y ahí se fue sin pago del IVA. Ese IVA no se perdió. Al ser tasa cero, nace el derecho de solicitar la devolución de esa tienda. Y lo solicita la tienda. Y lo solicita la tienda, que no es ningún menor contribuyente, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces ese combate a la pobreza, pues se fue a combatir otras cosas, ¿no? Claro. Muchas cosas. Entonces, esto yo creo que viene un momento histórico con todo el capital social y político que se va a tener, quien sea que gane la presidencia, para poderlo plantear. Y muy probablemente sea una buena idea para que el cierre de esta administración lo opere y esté funcionando para el 2025. Claro, es que es bien importante esto que mencionas porque finalmente el capital político se puede usar hoy, digamos, en el último año, para que el arranque del siguiente sea más terso y no esté tan presionado. Después de las elecciones, si quieres, para que no estemos con las controversias. Y esto se llama presupuesto de gastos fiscales, ¿eh? Esto es un paquete de recursos que el Estado deja de recibir y se debe tomar como un presupuesto de gasto. Se oye raro, pero es algo que el Estado tiene derecho a percibir y lo renuncia en favor de programas sociales, de combate a la pobreza, sectores vulnerables, y está bien. Pero en el tema del IVA de alimentos y medicinas es momento de volverlo a plantear y combinado con una tasa, y decíamos una tasa competitiva de ISR. En medicinas, ¿quién lo reclama? Porque ahí es más complicado, ¿no? Es una cadena más formal. Pueden ser las mismas farmacias, los laboratorios, y hay una combinación diferente. Ajá. Que yo lo trataría diferente, ¿eh? O sea, no es alimentos y medicinas todo en la misma discusión. La discusión técnica se tiene que separar, porque además hay un gran tema social de presión por el desabasto en medicinas. Y el tema de alimentos, que además hasta grandes controversias hay si el alimento que tú compras en jugo, en un empaque, ¿eso es alimento? No, eso ya está procesado. ¿Debe o no debe tener IVA? Y hay hasta juicios, criterios y jurisprudencias respecto a que si lo es o no lo es. Y hay quien no lo paga y hay quien sí lo paga. Entonces, es momento, yo creo, de terminar con esa discusión y darle al Estado, vía esto, una recaudación extraordinariamente grande y evitamos todo lo demás, ¿no? ¿Y quién paga más IVA, Rodrigo? Pues quien tiene más dinero. Pues claro. Es equitativo y justo. Exacto. ¿No? Sí, además, obviamente si esto, digamos, quedara planteado, pues alguien diría, bueno, esto va a repercutir en los precios. No necesariamente, ¿no? Pues no necesariamente. Porque no está repercutiendo. O sea, lo que voy es, en la estructura fiscal de las empresas, su margen mejora de las grandotas, ¿no? Pero en toda la cadena, pues les da igual. Les da, como quiera lo gasta. El consumidor, ahora, el consumidor que lo necesita, que es el combate a la pobreza, pues ya se lo están regresando vía muchos programas sociales, ¿no? Los adultos, los jóvenes y todo. Bueno, pues fortalecer ahí. Y lo que decíamos de hacer competitiva las tasas de ISR. Pensar hasta en bajarlas, ¿por qué no? Bajar tasas de ISR, sobre todo al sector asalariado, es meter más dinero en la bolsa del consumidor y entonces la rueda del IVA girará más ágil, ¿no? Claro. E incluso incentivos para generar empleo formal, ¿no? Porque justo te lo contaba ahorita fuera del aire, pero me parece fantástico el planteamiento desde hace muchos años de Santiago Levy, como el empleo formal subsidia al empleo informal, ¿no? Porque crear un empleo formal es muy caro y se da, digamos, en términos de la estructura, pues subsidiando, permitiendo que exista ese empleo informal, que no ilegal, por cierto, ¿no? Que eso es importante. No, y a partir de ahí se pueden modificar estos esquemas para ir transitando, que eso ya es un sueño, digamos, pero bueno, pues esto que planteas daría un buen saque de arranque. Y además el IVA, que es un impuesto indirecto, se fiscaliza solo. Porque como es una cadena de acreditamiento, todo el mundo se pide factura y todo el mundo se paga, el otro lo paga, lo entera, se lo exige. Entonces, entre todos se vigilan. Hasta la misma autoridad le conviene que un impuesto indirecto se controle solo a que tengas que ir a auditar el pago del impuesto directo, que es el impuesto de la renta, ¿no? O de la ganancia. Sí, exacto. Si lo vemos en la estructura de costos es más barato. Por supuesto. En términos de la gestión del impuesto. O sea, por cada peso que generas, ¿cuánto te costó? ¿No? El costo por peso recaudado, ¿no? Exactamente. El del IVA es automático. Exacto. ¿No? Mientras que el otro, pues, es más caro. ¿Cuánto será, más o menos? ¿De cuál, perdón? O sea, por cada peso recaudado, por ISR, ¿cuánto te costó? Bueno, no tengo el dato, pero en el informe tributario el SAT hablaba de... Por cada peso que invierten, andan como en más de 200 pesos de
pues no de ganancia, de rentabilidad, de recaudación. Claro. Y bueno, pues ahí se tiene que distribuir cómo es por fiscalización, cómo es de IVA, cómo es de cierre. ¿Cómo funciona? Pero es interesante, ¿eh? Y será sorprendente ver. Yo me acuerdo de algún dato que se sacó hace algún tiempo, que por cada 100,000 millones de pesos que se dejaban de meter en el tema del IVA de alimentos y medicinas, se podía lograr una cantidad de porcentual de PIB impresionante de crecimiento de recaudación. Pedro, gracias por estar aquí. Como siempre, se nos acabó el tiempo. Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Nos encuentran en redes sociales Baker Tilly México, Baker Tilly MX. Gracias. Al contrario. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, ahora me voy directo a las porras a los que están con la disciplina del ejercicio, que cada día son más. Qué bueno, lo celebramos. Además, ayudan con las crónico-degenerativas. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan después a través del podcast. Excelente miércoles. Mundo de Negocios Baker Tilly presentó. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial.